Un sargento de 31 años es el que dio positivo a esta enfermedad y la preocupación no solamente es en la cárcel, sino también en el cuartel de la tercera división de infantería donde él está o en donde él está prestando ese servicio. Si bien él no tuvo contacto directo con los internos de la cárcel regional de Ciudad del Este, el hecho de que estaba ahí montando guardia por una tercera persona puede también darse ese contagio si él agarró un objeto que luego agarró otra persona que ingresó al penal o si tocó algún objeto ahí en las afueras del penal. Por supuesto que genera esa preocupación, pero ahora mismo la principal preocupación es entre sus camaradas. Este militar, este sargento de 31 años, primeramente estuvo haciendo servicio en los albergues de cuarentena hace unas semanas ya. Posteriormente, él estuvo una semana dentro del cuartel, luego tuvo un fin de semana libre, viajó incluso hasta la ciudad de Paraguarí, volvió. Y cuando él retornó el jueves pasado, él empezó a tener síntomas de la enfermedad, se le tomó la muestra, él ya estaba sintiéndose mal según la denuncia de su camarada siempre, luego se le tomó la muestra el jueves pasado, el resultado él recibió recién el domingo pasado, pero ¿qué pasa? Un día antes, ese sábado, él estuvo haciendo la guardia con su camarada allí en la cárcel regional de Ciudad del Este, específicamente eran 12 militares incluyéndolo, ¿verdad? Se dividieron en dos grupos de 6 y hasta ahora solamente fueron a cuarentena. Este personal de 31 años y más la persona que hacía de su pareja o de su dupla durante esa guardia y todo el resto siguieron haciendo sus actividades normales dentro del cuartel según la denuncia que nosotros recibimos. Estuvimos hablando también con el comandante Mendoza, que es comandante ahí de la tercera división de infantería. Él mismo aseguró que ya las autoridades sanitarias se van a encargar de buscar el árbol epidemiológico y ver con cuántas personas él tuvo en contacto. Lo cierto es que solamente 2 hasta ahora fueron a cuarentena con este caso positivo que se dio y la preocupación de todas sus camaradas que estuvieron incluso semana antes porque puede ser que no se haya manifestado a una enfermedad, sin embargo ya estaba con el virus según la preocupación también que ellos hicieron llegar. Y la verdad que si simplemente aquel que estaba en compañía de él durante esa custodia se ha puesto en cuarentena, preocupa. Sabemos que esta enfermedad del COVID-19 es altamente contagiosa y que también es asintomática, quiere decir que alguien pudo haber contraído la enfermedad y no presenta ningún tipo de síntoma. Teresa, hablabas de este árbol epidemiológico. Quería saber si él tiene alguna idea, manifestó dónde pudo haber contraído esta, porque también es importante saber dónde contrajo esta enfermedad. Sí, él estuvo ya brindando todos esos datos con la gente de la 10ª región sanitaria. Nosotros los datos que recibimos de sus camaradas, recibimos los documentos del resultado positivo, la hoja de servicio y estuvimos hablando más bien con el comandante y con sus camaradas. Él está aislado en este momento en la villa militar de Ciudad del Este, guardando ya la respectiva cuarentena. Y lo que sí estamos tratando de averiguar es con la gente de la 10ª región sanitaria si ellos pudieron ya avanzar un poco más en esa investigación de saber dónde pudo haber contraído la enfermedad. Sus camaradas dicen esto tuvo que haber sido en los albergues de cuarentena donde sabemos que hay contagio masivo, donde sabemos que hay albergues que tienen todos sus internos contagiados, que todos están con cuadros positivos. Y ellos creen que allí ya había, pero eso ya pasó ya varias semanas hasta ahora, o hasta que se manifestó al menos el virus en él. Entonces eso es lo que se va a determinar, porque si es así, él ya tuvo contacto con demasiadas personas e incluso fuera del departamento. Teresa, realmente preocupa porque uno tenía entendido que aquellos que estaban brindando servicio, voluntarios o militares en este caso, en los albergues, tratando de ayudar o mantener el orden en esos sitios donde están precisamente los paraguayos que llegan del exterior para guardar cuarentena, tienen que tomar todas las debidas precauciones y seguramente aquellos que están dedicados a esta función no tienen otras responsabilidades como compartir, por ejemplo, en otro sitio con otras personas. Lamentablemente eso ocurrió y se pudo haber dado un contagio. No me quiero imaginar que se haya dado un contagio entre sus pares y ni qué decir, por ejemplo, que estos hayan dispersado el virus
por la zona. Y como decías también, incluso el propio militar fue hasta Paraguarí. Seguramente allí habrá compartido con otras personas que estuvieron a su alrededor, ¿no? Sí, porque los personales que hacen el servicio en los albergues no es que se destina a un grupo de militares que hace servicio en los albergues y después ellos se mantienen aislados en los cuarteles, sino que él estuvo haciendo los servicios en los albergues, después él estuvo una semana dentro del cuartel, pero no aislado, sino haciendo actividades normales, encargándose incluso de otros subalternos, según la denuncia que nosotros recibimos. Posteriormente él tuvo su libre, se viajó, retornó. Cuando retornó, él ya empezó a sentirse mal, según sus colegas. El jueves pasado él ya presentaba algunos síntomas, por eso se le sometió a la prueba y el domingo recibió el resultado positivo de la enfermedad.